Ok, vamos a darle un aplauso a todo el mundo. Los que están aquí como los que están viendo ahora mismo. Este aplauso no es para mí, este aplauso es para nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el león del tribu de Judá, el alfa, el omega, el principio y el final, el sumo sacerdote, ¿verdad? La semilla de Dios. Él es el verdadero camino, verdad y la vida. Amén. ¿Algo falta? Oh, hay familias que nos han visitado hoy por primera vez. Se pueden poner de pies. Solo para reconocerlos, ya pudimos conocer a esta linda familia. Amén. Ok. Qué bien. Entonces, sí, bueno, gloria a Dios y bienvenidos a todos. Como ustedes quizá pudieron conocer al asistente pastor, a Saúl Ríos allá atrás, como mis ancianos que están aquí a veces ahora se sientan atrás porque ellos quieren ayudar con las bienvenidas, no tanto porque yo busco tirar gente atrás. Creo que debemos estar en todos los lugares para poder compartir el amor y la compasión de Cristo. Amén. Amén. Qué bueno. Bueno, hoy le quiero comenzar un mensaje nuevo. Yo sé que la semana que viene será el Día de las Madres y va a ser un servicio unido a las 10 y me gustaría que todos vengan preparados. Pero ¿qué hago un día como hoy? ¿Y cómo puedo hacer para la semana que viene? Le voy a decir que todo es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios se puede uno traer la palabra, porque no es bueno enseñar solo de aquí. Uno tiene que saber que aquí y aquí están en unidad. Entra en nuestra vida, Él entra en una imperfección que se llama el ser humano. Eso es una maravilla para el mundo. Ninguna religión en el mundo entiende esto. Lo que es la misericordia de Dios, lo que es la gracia de Dios, cómo Él arregla, perdona, cómo Él ajusta la vida del humano. Y por eso somos todos una obra que está continuamente funcionando para adelante. Y como cualquier persona entiende, si tienes un automóvil, tenemos que cambiar el aceite, tenemos que cambiarle las llantas, a veces hacer como fue para el carro mío los otros días, es hacer una rotación de las llantas, pero no era poner llantas nuevas. ¿Por qué hacer la rotación? Porque es posible que el automóvil tenga más peso en un lado que en el otro. O usted hace mayormente, está manejando, guiando y usted tiene que hacer más derechas que izquierdas. Y después de meses se va acumulando el tiempo que ese lado de la goma se va gastando. ¿Cómo están las gomas tuyas? ¿En qué área tú sientes que te están inclinando y necesitas hoy día quizá una rotación de gomas? Amén, por dos personas que dicen me gustaría una. Pero algunos dicen yo soy persona de hábito y prefiero que camine yo como nunca. No sé si ustedes han visto. Yo he viajado a lugares y tuve un carro,
¿verdad? Yo he estado en la obra, he visto en partes del mundo que una persona en la noche sale con un carro y en el carro lo que hay es una luz que funciona y con todo eso, esa luz está siendo guiñada, como que no alumbra. Yo he visto motoras con 4 personas amontado y se acostumbra la gente a ese riesgo. Y seguimos y seguimos y seguimos hasta que se vuelve parte de nuestra cultura. Y entonces ahora decimos que eso está bien así. Y nos olvidamos que hay cosas que Dios no quiere que siga así. Y Él quiere invadir esa mentalidad. Y con su perfección decir, hoy arreglen lo siguiente. Aunque en 6 meses tendrán que volver para mover las llantas otra vez. ¿Están conmigo? Entonces esa es la vida del cristiano. Se hace difícil predicar así cuando hay iglesias que creen que una persona tiene que primero hacer muchas perfecciones desde afuera para poder ser buen cristiano. Y en verdad Jesús dijo, si tú me confiesas a mí delante de los hombres, yo te confesaré a ti delante de mi Padre. Si tú me niegas delante de los hombres, yo tendré que negarte delante de mi Padre. Entonces la confesión es donde empieza la salvación, donde empieza la relación, no la religión, la relación con el Señor. Hoy, para entender la vida de la fe, yo quiero traerle una persona que yo sé se menciona en toda la fe, que como se llama, las 3 religiones mayores del mundo entienden a la persona que se llama Abraham. No hay musulmán que pueda negar que Abraham fue una influencia para ellos. Porque antes de ellos ser musulmán, ya en el Medio Oriente existió un hombre, Abraham. No hay judío que pueda negar a Abraham. Obviamente ellos hoy lo tienen como un héroe de la fe. Pero eso era antes de que Israel fuera Israel, que hubieran los 12 tribus. Piensen bien de quién estamos hablando. Para los cristianos, nosotros es sumamente importante ver quién es Abraham para nuestra vida. Cantamos de un león que estuvo rugiendo ahí, el león del tribu de Judá. No estamos hablando de Judá hoy día. Judá hoy día no se encuentra. Hoy día se han mezclado todos los judíos y los tribus. Hoy día nosotros tenemos que mirar el Antiguo Testamento y ver simplemente Israel como en aquel entonces como ejemplo. Por eso Dios nos da a Israel, a Judá, para que nosotros aprendamos. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender lo que ellos hicieron bien. Como una nación, vamos a aprender lo que ellos hicieron mal como una nación. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, ve los líderes que hicieron bien y también vemos lo que los líderes hicieron mal. ¿Están conmigo? Cuando tú ves los simbolismos como un león, cuando tú ves los simbolismos de águila, cuando tú ves simbolismos en la Biblia, no son literalmente como lo dice, significa miren ese animal y vean los atributos en esos animales, vean los atributos de esas criaturas para que vean carácter. Amén. Para que vean carácter, digan carácter. Abraham se hace un carácter clave, porque Abraham no era judío porque Judá no existía. No era israelita porque no existía. No era musulmán porque ellos no existían hasta el año 500. No podían ser cristianos porque Cristo no había llegado todavía. Pero sí sabemos que él representa un hombre de fe en el Dios Todopoderoso. Antes de eso, y hablaremos de esto en el tiempo ahora que vamos entrando, no sé en cuántas semanas estaré enseñando sobre esto, pero él lo vemos como el que se crió en un mundo de idolatría. Él vino de la tierra de Ur, que se encuentra por casualidad por Irán, Irak, en esa área y en esa zona de Persia. Él se crió donde había muchos dioses.
Y él entendía principios de sacrificar a esos dioses, principios de tener reverencia a esos dioses. Hay algunos de nosotros que quizás se criaron con la santería y le daban reverencia a otros dioses, y que Santa Bárbara y que para acá y para allá, ¿verdad? Y hay otros que sí, quizá como católico romano, que San Antonio y que para acá y para allá. Y todo el mundo tiene sus reverencias, sus respetos a algo más alto que uno mismo. Amén. Yo creo en el respeto, yo creo que se debe respetar, pero Dios busca un respeto que tiene que ser sobre todo otro respeto. Dios no espera, Jesús mismo lo dijo, que Él no espera que nosotros tengamos, miren esto, que nosotros tengamos más amor a nuestros padres que a Él. Eso suena fuerte, porque tú no lo ves a Él, pero tú ves a tu madre, tú ves a tu padre, tú ves, y Él no dijo que uno tiene que odiarlos, pero cuando lo dice así, Él está hablando, tú tienes que odiar la idea de que hagan un ídolo más alto que Dios Todopoderoso. Amén. En los mismos evangélicos también hay ídolos por montones. Hay gente que no dejan de ver ciertos ministros y poner y que si esto y entonces no sabemos a veces la diferencia entre lo que dice la palabra proféticamente, que no se puede discutir, con lo que uno está profetizando. Yo puedo profetizarte ahora, pero uno tiene que saber que esas profecías tienen que estar alineadas a la palabra de Dios. Dice la palabra que toda profecía tiene que ser juzgada. Amén. Y uno ve unas cosas en el mundo de locuras, pero es no hoy solamente. Existía en el tiempo de Abraham también. Y vemos donde Dios, para poder cumplir con el plan que él tenía, hizo un acto. El acto que él hace se llama soberano. Soberano. Cuando algo es soberano, usted tiene que entender, yo tengo que entender que si viene de dos palabras en el latín, sobre y reino. Sobre reino. El reino de Dios es en un lugar mucho más alto. Y cuando Él hace una decisión, viene del lugar celestial. Él decidió amar al mundo. Él decidió enviar su hijo primogénito. Él decidió hablar. Él decidió hacer cosas sin violar nuestra propia voluntad. Él siempre en Deuteronomio dice: escoja hoy día, te enseñaré bendiciones y maldiciones. Entonces, como un maestro ayudando a un estudiante, él dice: escoge bueno. Y con todo eso Israel escogió lo otro. Entonces hay un lugar donde Él es soberano, como cualquier padre que hoy día tiene hijos que ya son adultos. Tú sigues con una posición soberana. Me recuerdo que mis padres decían siempre: mira, yo siempre voy a ser el pai tuyo, ¿me oíste? Y si me toca arreglarte, te arreglo. Yo decía, ya yo estoy grande y pelú. Pero a la misma vez, los padres sufren cuando ven unos niños adultos haciendo decisiones que no deben hacer. ¿Correcto? Y siempre tratamos un alguito para ver cómo podemos hablarle. Guay, háblale. Mira a ver si tú me animas al hijo mío. Mira a ver si me le habla a mi hija. Tú lo quieres mucho. Alguien haga algo. Es así. Por eso necesitamos gente clave en nuestra familia. Porque hay gente que son extensiones de la visión de Dios para una persona, un niño. Y Dios es así. Dios es soberano. Y cuando Él va enviando su palabra, Él mira, la palabra de Él baja. Digan conmigo, baja. Baja al mundo para hablarnos. Es una palabra soberana.
Es como decir, voy a usarte a ti ya que llegaste aquí como familia. Entonces como que mami te llamó. Y tú dices, un momento mi amor, que mami me llamó. Hay gente que entiende estos principios. Entonces viene Dios y envía su palabra. Él hizo un llamado a Abraham. Pero no habían celulares, pero era como tener un celular. ¿Quién te está llamando? Me llama Papá Dios. Me llama al único. Esta es única voz. No hay voz como esta. Yo me crié con muchas voces, pero como esta voz no hay ninguna. Y yo sé quién me está hablando. Yo sé quién me está hablando y yo tengo que responder. Porque lo que pasa con Dios es que cuando Él te está llamando, es esa llamada como que sigue llegando. Hoy día hay llamadas que yo recibo que no la quiero, sigue llegando. Y hasta le pongo spam. Y yo no sé a quién se comunicaron, pero tienen a la familia, a los nietos, o todo el mundo llamándome de esa compañía. Todo porque hice un error y los llamé un día y pedí por algo. Hoy día ellos se creen que aquí durante la prédica pueden estar enviándome mensajes. Pero Papá Dios sabe cómo irritar tu falta de fe. Él sabe cómo irritar tu fe en los otros dioses, en las otras voces. Él sabe hasta que la voz de Él tú dices, hello. Y Él dijo, Abraham, sal de tu tierra. ¿No le obró a un jibarito en el monte? A un campesino, dirían ustedes, en Uruguay, ¿o no hay campesino por allá? Yo creo que hay varios. Sí. Él está hablando de un hombre que era próspero financieramente. Cientos de obreros, camellos y caballos y de todo tenía él. Un hombre de inversión. Y Dios lo llama a que salga de estar cómodo ahí. Y él sale. ¿Para dónde? Dice que él no sabía, pero él sabía que había una ciudad para el Señor. Lo que él no sabía, que él iba a ser la fundación, el que iban a comenzar esa ciudad. Él no sabía todavía que esa ciudad iba a estar ocupado por gente mala que matan niños, donde hacen cosas que no se pueden ni mencionar ahora, cosas que muchos de nosotros estamos dispuestos a ver en películas, violencias y todo. Porque la gente dice, pero Dios no amaba a esos enemigos. Él los quería, pero no los quería actuando. Él los ama, pero Él no los ama, Él no los ama para tolerar lo que ellos hacen, porque hay algunas cosas en la sociedad que no se pueden tolerar. Amén. Si no fuera así, no estuvieran a tener sistema de juicios y qué sé yo qué. Entonces, Abraham responde. Lo más difícil de responder en la vida de fe es responderle a Dios lo que Él está pidiéndote. Lo que Él pide desde el comienzo no es fácil. Yo sé lo que es oír por años, tú tienes que nacer de nuevo. Yo no entendía ese concepto. Y yo le decía a los mismos gente, ¿qué sabes tú? Y ellos, te voy a enseñar lo que dijo Nicodemos. Y yo como era medio bruto. Vi cómo se rieron algunos. Ah, bien, ustedes nunca han sido, Entonces, y yo le digo, nacer de nuevo. ¿A quién se lo dijo Jesús? A Nicodemos. Y ellos, Nicodemos. Y ellos, sí. Yo le dije, pues allá él con Nicodemos. Y corté ahí. Y ellos decían, pero dice que todo hombre, todos tienen que nacer de nuevo. Y yo, me daba más tiempo y era más fácil negar una persona evangelizando que aceptar que yo tengo que cambiar y responder a Dios. Y se tomó tiempo y eso seguía llegando y llegando y llegando y llega a ti hoy. Aunque usted sea cristiano y dice, me crié en la iglesia, good for you.
Te puedes criar en la iglesia, también puedes ser un malcriado en la iglesia. No, que mis padres fueron pastores. Yo sé lo que es tener hijos siendo yo pastor. Y no puedo sentarme aquí y decir que ellos mismos no pasan por luchas. No te puedo decir yo eso. Yo tengo que ser realista, no puedo caminar, mira, ciego, todo bien, porque son los hijos de los pastores. Y que ellos son de otra linaje, son de los levitas. ¿Qué levita y levita? Ahí cambiamos de los ejemplos del Antiguo Testamento a la realidad del Nuevo Pacto, que dice que todo es igual. Todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Amén. Entonces llega el momento que Abraham sale, tiene su banda, su grupo grandote, tiene todo lo que él camina. Mire, hasta saliendo de su país, buscando una ciudad. Alguna gente se cree que Abraham era un hombre solito en el desierto, así lleno de arena encima, cruzando, y no saben que él tenía un grupo. Habían alfombras, tenían que buscar comida para los camellos, todo para hacer lo que es administración. Digan administración. Tú tienes que entender que lo que tú tienes que manejarlo bien y manejarlo con principios de Dios. Y estando en este estado, pasan muchas historias, y uno era de que estaba las ciudades de Sodom y Gomorra, donde había muchas cosas que ocurrían ahí, que Dios le estaba enseñando que no se aceptaba. Pregunta, ¿acaso Ur, la tierra de donde él vino, era un lugar tan lindo? ¿No había errores en esa ciudad? Como uno me dijo una vez a mí cuando cayeron los Torres, me fui a Sudamérica a predicar, y viene uno y dijo: ¿sabe que el juicio de Dios ha caído a los Estados Unidos porque Nueva York es un Sodoma y Gomorra? Y yo le dije: ¿verdad? Y él dijo: sí, eso se esperaba. Yo dije: lo que viene para Río de Janeiro. Ponle la ciudad que tú quieras. Todo país tiene un lugar donde la gente hace lo que le da la gana. Todo. Búscame un país aquí representado donde no hay una ciudad donde la gente hace lo que le dan la gana. Y con todo eso, cambiando el Antiguo Testamento al Nuevo, tú vas a ver que hay iglesias tratando de levantar al Señor en esas ciudades. ¿Acaso cuando vino el terremoto en Haití me dijeron lo mismo? Esa tierra, tanta brujería, tanto vudú, al fin Dios trajo su juicio. Y yo dije: espérate, ¿y los cristianos que están ahí leyeron bien la Biblia? Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, él dijo: ¿y si hay 50 gente justa, tú lo destruyes? Él dijo: no, pero todavía no habían 50. Y él dijo: y si hay 25, tampoco voy a juzgar a Sodoma y Gomorra, con los miles que hay ahí haciendo todo tipo de porquería. Y después, cuando él dice: ¿y si hay uno? Bueno, si hay uno, yo no lo toco. A una ciudad, tú no sabes la representación tuya en la ciudad tuya. Tú no sabes quién tú eres, porque ahí no había ley. Esto era un tiempo donde Moisés no existió. Todavía no habían leyes para Israel, porque Israel no existía. Era un hombre como usted y yo, que nadie le importa donde naciste, bendito sea. Lo que le importa es que tú sigas lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, él responde y dice: uno, con todo eso, él tenía un sobrino. No sé si ustedes lo saben, pero todo el mundo tiene un sobrino que hace lo que quiere. Se crió bien, siguió a Abraham. Abraham decidió traérselo. Quizá no estaba supuesto. A veces hacemos cosas que no estamos supuestos. Quizás Dios te dio un plan para tener un negocio, pero Él no quería que tú estés en negocio con tal. Quizá usted tiene un plan de hacer algo, un viaje, nunca ha ido de vacación con alguien, y lo peor que fue es ir a vacación con esa persona. Tú te levantas en la mañana, ready to go.
me voy para la playa. Hay una canción así, voy a la playa. Y me voy para la playa. Y los otros dicen, ay, yo no, porque no puedo. Ok, pues no vaya. Pero hay gente que te tratan de parar el plan tuyo y después de eso tú dices, ay, jamás puedo ir a vacación otra vez con esa gente. Porque hay gente así, tú vas al restaurante y todo lo que comen no le gustan. Y aunque no le guste, yo tengo que pensar como decía mi mamá y papá. No te gusta, cómetelo. ¿Verdad? Hay una cancioncita por ahí que estamos escuchando de un hombre en Puerto Rico que canta cómo él se crió y cómo él dice, cuando yo me criaba, eso de decirle a los padres que no existía. Si tu mamá decía, tú vas a comerte esto porque es lo que hay, arroz con salchicha o lo que sea, te la vas a comer una vianda con bacalaíto, ¿te gusta eso? Tú parece que tiene que te gusta. Te la vas a comer y si no quieres eso, entonces búscate, pero no vas a, tienes que hacer lo que se te da. Y Dios le estaba diciendo a Abraham lo mismo. Y Lot era aquel. Yo no como de eso. Yo no como esto. Entonces al fin quiso separarse de Abraham. Hay un peligro cuando tú buscas separarte de lo que es donde está la palabra del Señor. Hay cristianos que hacen eso hoy día porque no es lo que ellos quieren cuando lo quieren. Entonces no entienden el tiempo de Dios, no entienden la voluntad de Dios. Y Lot, así se llamaba, no le llamen así a sus hijos. Lot fue y hizo lo que le daba la gana. El tío le dijo, vete, eso es lo que tú quieres, vete ahí, te agarra el terreno afuerita de Sodoma y Gomorra. Y más tarde él se muda adentro, porque allí estaba la pachanga. ¿Qué hago yo aquí? Mejor buscarme un condominio adentro de Sodoma y Gomorra que tener una casa con propiedades afuera. Me voy para la pachanga. Y se fueron. Y con todo eso Dios trajo juicio. Lo único que hizo fue que le envió un aviso a Lot. Porque a veces Dios, aunque tú no lo merezcas ni yo, te envía un aviso. Y le envió unos ángeles. Y dice la palabra de Dios que hasta en la ciudad los hombres que tenían los cables torcidos estaban atraídos a esos ángeles. Entonces, ¿saben lo que estoy hablando? ¿No? El que no tiene revelación de eso, háblale a José González que al fin del servicio él te ayudará. Entonces, pero vino el juicio. Y en eso también dice que Abraham tenía tantas gentes con él que tenía un ejército. Tenía un grupo de gente que podían pelear, cuidar, defender. Esto es diferente de las películas y la historia que uno aprende en la escuela dominical. Y dice ahora, mirando nosotros Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, entonces hubo un rey que se llama Melquisedec. Ahora, no dice rey porque Melk en hebreo significa, y también en el árabe significa rey, Melech. Entonces dice Melquisedec, rey de Salem, te dice después, de una tierra que más tarde iba a ser Jerusalén, lugar de paz, en otras palabras. Digan paz. El rey de paz. Si él tiene una ciudad que se llama paz, él tiene que asegurar que por lo menos funcione la paz. Hoy hay ciudades así que tienen un nombre y lo último que uno ve es eso, ¿verdad? Sacerdote también él era del Dios Altísimo. Sacerdote en aquel tiempo no era basado a una ley levítico porque no existía esos libros. Era un rey era un sacerdote como entendemos en su pureza, lo que es un altar, un fuego y un reconocimiento a Dios. Mire lo que él hizo, sacó pan y vino, lo que hoy vamos a hacer nosotros aquí, comulgar.
Pero él era un rey y también no solamente manejaba, no solamente administraba, pero era sacerdote. Y como sacerdote, él tenía que tener un altar. En aquellos tiempos los altares eran muy simples. Se agarraban unas piedras, se hacía como una U o un C, como tú quieras, así, una arca, se levantaba a lo alto, se ponía como una parrilla y uno pues, tiraba leña debajo, ponía fuego y al prender el fuego entonces vienes con un animal y tú entiendes el valor de ese animal. ¿Sabe por qué? Porque fue un sacrificio a ti rendirlo. Tú ves, hoy cualquiera le da un pesito a uno que está pidiendo café o tiene hambre. Hoy cualquiera hace eso, especialmente si tú estás aquí en la tierra de abundancia. Cualquiera dice toma. Eso lo hacía mi abuela y no era un sacrificio. Ella siempre sacaba un pesito, dos y decía, toma nene, cómprate unos caramelos. Y yo lo agarraba. Pero para mi papá eso era como tiempo de darme una bofetada, porque él no quería que su madre me diera mi dinero. Pero ella tenía un alguito, digan alguito, una buena palabra. Pero un alguito no es un sacrificio. Un sacrificio es como se hacía antes, que decían, nos vamos a matar un cerdo, lo vamos a robar, lo vamos a arreglar para que les den hambre ya que salen por aquí pronto. Y voy a darme algo bueno y tengo que yo rendir un buen pedazo a un vecino, como ha hablado de la caridad, que no tiene. O alguien que es cieguito, alguien que tiene una necesidad. Alguien que está en el hospital y no tiene entrada. Alguien que se encuentra en qué situación. Pero tú no robabas lo de Dios para darle a ellos tampoco. Pero hay que esconderme antes que empiecen las flechas. Él no puede ser sacerdote de Dios y servir a la comunidad si primero no sirve a Dios. Entonces dice que este rey, este sacerdote sacó pan y vino, una profecía de lo que era venidero en un día. Dice versículo 19, y él bendijo en frente de Abraham, diciendo bendito sea Abraham. No se llamaba Abraham todavía. Él ahora era padre, un padre nacional, no padre de naciones. Abraham, del Dios Santísimo. Él sabía que Abraham tenía palabra del Dios Altísimo. Entonces los dos se conectaron. Porque si tú tienes a Dios como el más alto en tu vida, entonces, ¿sabe algo? Eso es como un imán. Te vas a conectar bien con el altar de Dios. Te vas a conectar bien con el representante o la palabra que viene de parte de Dios. Y dice, creador de los cielos y de la tierra es Dios el Altísimo. Ve, en todas las naciones, los dioses, uno creó el sol, el otro una nube, el otro hizo el pez, el otro hizo lo que sea. Pero cuando tú hablas del Dios Altísimo, que Él es el creador de todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Así le tocó a Pablo cuando estaba el apóstol predicando y vino delante de los griegos y tenían un montón de ídolos de los Roma y de Grecia y todo. Y entonces había uno que está vacío. Y él vino hablando del Señor. Y él dijo, yo vengo hablando en parte de ese, el Dios invisible. El que nadie puede decir que le dictan a él creó todo. Entonces dice la palabra, versículo 20 dice, y bendito sea el, tú ves que la gente critica a los puertorriqueños, pero eso viene de la palabra, y bendito sea el Dios Altísimo. No, la gente dice, no me gusta hablar así. Bueno, allá ustedes, eso es bíblico. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este no es un mensaje sobre los diezmos, no suden. Pero también le quiero decir, esto comprueba que los diezmos no era ley de Moisés. La ley de Moisés no existía en esos tiempos. Esto es una porción de reconocimiento. Y algunos no saben esto, pero entre lo que la cantidad de veces que Dios le habló a Abraham y se le manifestó, tú cuentas los dos, es 7 y 3 son 10. Y él estaba reconociendo la presencia de Dios por palabra y por habitación. Llévense eso a la casa. Entonces esa fue la reacción que hizo Abraham después que recibió la bendición, después que compartió con el pan, compartió con el vino, recibió la bendición. ¿De quién? La bendición la recibió él del sacerdote, el rey de paz. Este es un ejemplo de quién es Jesús, pero no vamos por ahí. Abraham entonces sigue prosperando y sigue adelante con pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces tú puedes estar pasando con pruebas en la vida, aunque recibiste palabra del Señor. Seguro que yes. Tú puedes pasar por muchas pruebas. Y parte de la prueba es ¿cuál? Que tú no sueltes la palabra del Señor de tu vida. Todo el mundo pasa por pruebas. Yo no sé si usted lo sabe, pero yo paso por pruebas. Pero no podemos soltar la palabra de Dios por ninguna prueba. La prueba no puede ganar. ¿Está bien? Digan, la prueba no me va a ganar. La palabra de Dios sí gana. Y con la palabra de Dios en tu vida, tú puedes seguir adelante. Le llega una prueba más grande a Abraham. Porque teniendo tanto dinero, tantos camellos, tantos animales, tantos obreros, tanta gente que lo rodean, no tenía algo. No tenía un hijo. No tenía un hijo. Aquí no era, todavía ni existían apellidos. Hoy día la gente dice, yo busco tener un hijo y pasar mi apellido. Quiero tener un junior, un junito, para darle el nombre mío. Todo el mundo busca ese momento tan alto. Cuando tú estás en una necesidad, a veces tú dices, no importa cómo, Señor, lo que necesito y lo que quiero. Y llega el momento que Dios tuvo que hacer un acto sobrenatural en la vida de la esposa Sara. En ese acto ella entonces tiene un hijo. Él tenía uno antes, que fue por otra relación. ¿Ve que él es humano como muchos de ustedes? ¿Pueden decir amén? Pero él tiene a este con Sara. Entonces, esa palabra que Dios le había dado a él de salir y todo no era suficiente. Dios a veces cree que Él te puede poner en una situación donde tú manifiestes más fe. Eso es difícil. Tú dices, pero yo acabo de correr. Y Dios te dice, ay no. Porque yo no sé de usted, pero hay cierto ejercicio que tú haces y después de un tiempo es fácil. Y ahora tú te sientes como el jefe, la jefa. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y de momento te viene una palabra. Yo me recuerdo cuando yo estaba caminando 2 millas, como si nada. Estaba ahí. Y cuando le hablé al doctor, me dijo, tiene que, bueno, no me lo dijo así, pero es como yo lo entendí. Tiene que meter más mano ahí. Y yo, ¿más millas?
Él dijo, no, tú puedes hacer los 2 millas, pero hazlo más rápido. Porque el corazón no sabe si es 3 o 2. El corazón lo que necesita sentir es que se tiene que expandir. Mira, lo dije y se puso nervioso, se le cayó la... tiene que expandir. Agarren bien las cosas. Entonces tiene que expandir, porque es el único músculo que tiene que tener flexibilidad comparado a los 2 brazos. ¿No entiende? Entonces yo dije, ok, ahora es más rápido. Y ahora es que yo comparaba que cuando yo caminaba así, ahora había que pasaba la viejita así, mira. Yo dije, oye, y yo pensaba así y ella más rápido. Y nosotros era, no. Hay momentos que Dios te pide un poco más. Y hay momentos que Dios te pide mucho más. Si tú solamente sabes pensar en poco, te ofendes cuando Dios te habla de mucho. Tú quieres invertir poco y quieres cosechar mucho. Eso no está en la Biblia. Entonces tú dices, yo quiero tener esto, mucho. Y de momento Dios dice, tienes que hacer mucho. Y tú dices, no, yo no quiero eso. ¿Cómo tú haces una tarea haciendo poco y espera que te den en la marca alto? 100. ¿Te están gustando el mensaje por ahora? Entonces, él tiene este hijo, lo ve, le llama Isaac, y lo ven, y tú sabes, como una familia de esas por ahí latinas. Él camina y dice, mira, tiene los ojitos de mi mamá. Y los otros, mira, le salió la orejita del abuelo. Y empezamos a buscar las cosas lindas en un niño y encontrarlo en nosotros. Eso hacemos con los niños porque los niños son lindos. Cuando se empiezan a portar mal, como decía el pai mío, él decía, salió a la familia de la madre. Si hizo algo bien, nosotros. Él no sabía lo mucho que se lo costaba. Mi mamá lo oía y decía, sigue. Y él no sabía si él estaba poniendo un venenito en la comida o un purgante en el té o algo iba a pasar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La palabra del Señor llega donde Abraham otra vez. Y dice en Génesis 22, versículo 2 hasta el 3. Dice, y Dios le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, y a quien amas. Mira todo lo que le puso en la cara. Fuera diferente si no fuera el único. Fuera diferente si él no amara a ese hijo. Pero toma a tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, hay cosas que cuando le doy la palabra tampoco te la puedo dar completa. Yo no tengo que decirte dónde. Tú llegas ahí, entonces te voy a enseñar el lugar. Obedece lo que te estoy diciendo. Y pero yo te he reconocido. Hasta le di los diezmos al rey Melquisedec, al sacerdote. Yo te entiendo y yo he respondido hasta ahora y quizá discutiendo esas cosas. La emoción tenía que ser grave. Quizá, pero algo pasa en la noche, porque mira qué pasa, durmió. Porque versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana, como en la mañana, y ensilló a su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Estas son las cosas que entendemos de Abraham. Que él tenía una vida de fe.
él sabía algo que, bueno, yo se lo iba a dar en otro momento, pero le voy a dar un taste solamente. ¿Sabe que él creía que en sacrificar su hijo él iba a ver una resurrección? Estuve leyendo eso y lo vi. Digan, ¿dónde? No te voy a decir, ven a la iglesia. Sí, ya, todo el mundo quiere. Yo tengo a AI, le voy a preguntar a AI. Sí, ay. Dios quiere que tú tengas revelación de la palabra de Dios, no estés contando con máquinas. Entonces, él hizo todo lo que se tenía que hacer porque se me va el tiempo. Y levantó al hijo y todo. Y hasta el niño decía, papi, ¿dónde está el animal, el cabrito? ¿Dónde está la oveja? ¿Dónde está el sacrificio? Y él se quedaba y decía, Dios va a proveer. Eso es lo que quiero establecer. El único en ese tiempo que caminaba con fe en toda esa región y posiblemente el mundo entero. Por eso él es el padre de la fe, le dice la palabra. Trajo a su hijo, decidió, sacó la daga y sabemos lo que pasa, que él va a apuñalar al niño. Gloria a Dios que no se lo dijo a la esposa. Sí, la puedo ver ya corriendo, tirándole chancletazo, algo, quejándose, porque a veces tú tienes revelación de Dios y tú tienes que saber dónde llevar tu revelación. ¿A dónde tú llevas tu revelación? Al altar de Dios. Es importante antes de bonchinchar, es importante antes de compartir. La revelación de Dios. Entonces él viene y cuando va a ser así, viene un ángel, como ustedes saben, lo agarró, lo paró y de momento reveló que había un cabrio macho no muy lejos, así entre las matas, las espinas, aguantado, lo agarró y ahora estuvo un sacrificio para Dios. Es decir, Dios no necesitaba a Isaac. Dios necesitaba a un hombre que entendiera lo que es tener tu hijo. Yo quiero que tú sepas lo que es tener un hijo y uno solamente, el único. Yo quiero que tú sepas lo que es amarlo. Yo quiero que tú sepas lo que es sacrificarlo. Porque eso es lo que voy a hacer yo en el futuro. Y entonces de Abraham se vuelve a Abraham. Le dijo, yo te voy a dar hijos como tú ves las estrellas en la noche. Tú no vas a poder contar la cantidad de fe que va a haber en el mundo, que va a ser como los granos de la arena. Porque Dios estaba hablando de una fe que vive hasta hoy. Y todo pasó porque hubo un hombre que estableció como ministerio, como el fundamento de todo lo que se iba a practicar. Sin eso no se cumple nada. Sin eso no se cumple que Moisés fue nacido como, porque la mamá lo sacrificó y lo tiró en el río cuando estaban matando a todos. Sin eso no podía haber nada. Como el mismo Jesús, que cuando están sacrificando y matando niños, se llevan a Juan el Bautista al desierto, pero se llevan a Jesús para Egipto. Es como tú verdaderamente entiendes sacrificio. Sacrificio no es fácil. Tú puedes facilitar lo mejor que tú puedas a lo que tú tienes. Y a veces no estamos hablando solamente de un hijo. Es como una vez cuando yo iba a comprar mi primera casa y yo vi la posibilidad de tenerlo. Y cuando me dice el que me lo vendía, pero tú no quieres esta casa. Y a mí se me entró algo, que él podía hacer más dinero en vez de vendérmelo a mí. Piense que yo esté loco, muy bien. Y el Señor me dijo a mí muy claro en mi corazón, sacrifica tu Isaac. Y yo le dije, tú debes vender la casa en el cantidad de dinero que debes venderla. Dios me va a tener una casa. Yo no sabía que eso iba a ser la palabra que Él necesitaba para darme la casa tan barata.
Yo no sabía que eso iba a traer. Ese es el parte de lo que es poder uno ser una persona de caridad, una persona dadora, una persona que ama, una persona que sirve con fidelidad. Es una persona que entiende que lo que tú haces va a tener un resultado mucho más grande de lo que tú piensas. Sí, tienes que saber dónde tú siembra. Tienes que saber por qué siembra. Tú tienes que saber esto no solamente con diezmo y ofrendas, inversiones de compañía, donde tú siembra esa lengüita, ¿oíste? ¿Qué es lo que tú dices? Cuidado, tenemos que nosotros andar con sabiduría. Un hombre que sabía manejar y todo, y al fin le llegó así. Y Dios le demostró que no necesitaba a Isaac. Es así, tú tienes una criatura ahí que viene. ¿Y acaso Dios no va a decir, dámelo a mí? Y tú vas a decir, pues él es mío. Tú me lo diste, se lo tiene que recordar. Pero tú no me lo diste. Él dice, sí, pero si tú dejas que yo ponga mi huella sobre ese niño. Mire, algo que pasa con la unción. Usamos el aceite porque el aceite no se seca. El aceite se llena de polvorín, pero tú le haces así a lo que estuvo y tú lo vas a ver que brilla de nuevo. Y así es lo que pasa cuando tú sabes hacer las cosas para Dios. No importa lo que venga, tú le pasas la manita y Dios te lo va a dar. Entonces, hermanos, ¿qué estamos aprendiendo de la vida de fe? Varias cosas. ¿Cómo esto afecta a nosotros hoy día, al que creemos en Cristo? Vimos todos los ejemplos en el Antiguo Testamento que hablan del Jesús, el Salvador, el Cristo, que nosotros aceptamos como nuestro Salvador y el único mediador entre Dios y el hombre. Es lo que dice la palabra. Eso nos hace a nosotros diferentes. Yo sé que hay gente allá afuera del Budá que practican Buda así, se paran media hora así y tienen gente que tienen paz y qué sé yo qué. Está bien, hay cristianos que tienen más tensión que esa gente y se encuentran en esas clases haciendo ejercicio y respirando. Pero la palabra nos enseñó, antes de que existiera Buda y que existiera otro, nos enseñó, meditemos en la palabra. Meditar en la palabra no es alborotado y bajo de tensión. Meditar en la palabra, cuando dice en el hebreo sila, significa que uno lo abre y hace así, mira. Importante. Cuando yo practicaba karate, en japonés se llama yome. Y yome era un respiro para adentro, llena tus pulmones con oxígeno hasta el punto que tu cuerpo abre, porque es oxígeno. El que lo inventó es Dios. Ese respiro no lo inventó ninguna máquina y ningún otro Dios. Pero nosotros como cristianos nos sacamos tiempo para hacer un sila y meditar. Para nosotros muchos creemos que la meditación es, mira, ansiedad, orándole al Señor como enviamos text a la gente. Ah, Dios, que yo no sé, qué sé yo qué. No, hermanos, tenemos que tener una paz que dice, Dios proveerá. ¿Cuánto lo pueden decir? ¿Dios qué? Esa es la fe de Abraham que vino de parte de Dios. Sí, cómo tú le hablas a tus hijos, tus nietos, tu familia cuando tú estás en pruebas físicas. ¿Tú le vas a hablar solamente de los dolores? ¿O le vas a decir, yo, aunque tenga dolor, yo canto en el dolor? Aunque esté pasando por algo, leo la palabra y sé que es verdad. Y esa es parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo eso afecta al nuevo pacto? Miremos. Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 26 y luego vamos al 29 y que me vengan los músicos por favor. Versículo 26. Porque todos, el Espíritu Santo le escribe a una iglesia de griegos, porque todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. Tú no puedes ser hijo de Dios sin tener fe en Jesús.
Algunos dicen yo creo, tú crees, pero fe en Jesús es un poco más. Versículo 27 hablaba mucha información sobre que no hay ninguna diferencia entre personas. Pero quiero ir al 28. Ya, digan todo el mundo, ya no hay. Y usted di lo que quiera. ¿Dónde eres? ¿De qué es tu familia? Ya no hay ni puertorriqueños, ni dominicanos, ni colombianos, ni cubanos, ni ecuatorianos. Tú pon de donde tú eres. En otras palabras, no hay carne donde tú naciste que implica nada. Dios no le importó que tú naciste y no le importa qué color tú eres. Él se la inventó anyway. Yo siempre he dicho que si Adán era rubio y Eva era morenita, todavía van a tener niños de todos colores, porque estaba en los genes. Ahora, nunca voy a decir que un mono va a tener un chimpancé y que el chimpancé iba a dar a un humano. Y yo sé que hay humanos que se comportan como monitos, y no estoy hablando de los rubios que dicen los colombianos. Yo sé que hay humanos que prefieren ser como chimpancé, pero no puede ser. Aunque quiera, tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Está bien? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Imagínate que un esclavo diga en ese día, pero yo soy esclavo. Él dice, no me importa, yo no te veo basado en lo que tú pasas ahora mismo por la carne. Yo te veo diferente, yo te veo libre. No hay libre tampoco el que dice, pero yo soy libre. Pero yo no te veo así, te veo con la capacidad de ser un esclavo también. Pero yo sí sé esto, que no hay judío, no hay ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer. No es decir que él cree que todo el mundo es de un género. Porque hay gente que dicen, oh, ahí está el versículo. No, lo que él está diciendo de la capacidad que él tiene en el ser humano. Y él está diciendo, no me dé excusas. No, yo puedo porque soy judío. No puedo porque soy judío. Yo puedo porque soy hombre. Yo no puedo porque yo soy un hombre. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí viene el factor más importante de cómo Dios te ve. Dios ve si tú estás en Cristo Jesús. El único, al único que Él amó, el único que estuvo, que Él estaba dispuesto a poner en el Calvario, levantarlo y a dejar que lo claven a Él sobre esa leña. Y dejar que el fuego de odio y todo venga contra Él. Y dice, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois. No son descendientes de los judíos ni de los gentiles, eres descendiente de la fe. Digan, yo soy descendiente de la fe. ¿Cuál? La que nació en su lugar muy natural, la de Abraham. Prepárense los ancianos que vamos nosotros para preparar a hacer la cena. Y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa Dios le dio a Abraham? Yo sé que van a tener que volver a la iglesia para continuar a hablar de esto. La habilidad de manejar, administrar, prosperar, pero más que todo, adorar a Dios en el altar de la revelación. Eso es lo que Dios busca. Ahora nosotros nos vamos a preparar para hacer la Santa Cena. Lo vimos en el Antiguo Testamento con un rey que era un ejemplo o era el mismo el Salvador Jesucristo manifestándose. Vino y pan. Jesús dijo que ese pan es el cuerpo de Él, que Él es el pan de nosotros. Él es el pan de cada día.
tú tienes que saber que Él es más que el pan que ya tú has comido quizá. Él es lo que te sostiene. Él es lo que te aguanta, de donde sacamos toda nutrición. Él ofrece vino. Él ofrece algo que vino de la fruta, de la vid. Él sabe que para hacer el vino se tenía que pisotear, se tenía que sacarle el jugo, separarle la carne, la piel de eso, como él tenía que separarse. Él sabe que si tú lo entierras y lo escondes, pasa por un proceso de fermentación para poder hacerse un vino. Y él sabe que él tenía que ser enterrado por 3 días para salir como algo que podía redimirnos. Él tenía que derramar la sangre. Los discípulos no se redimieron el momento que tomaron la Santa Comunión. No podían. Eso era algo que iba a venir en las próximas horas. Pero él dijo, como dice aquí en inglés, haz esto en memoria de mí hasta que yo llegue. Entonces hoy nosotros hacemos así. Pero dice la palabra que no podemos tomar de la Santa Cena si tenemos rencor. Vamos a ponernos de pies y dejen atrás rencor. Si tú sigues amargándote de alguien, suéltalo ahora. Créame que ellos no valen tanto, ellos no valen más que el Cristo. Si tú tienes una carga, déjelo ahora. Si tú sientes algo, si tú dices yo tengo algo que pedirle perdón al Señor ahora mismo, baje tu rostro y dígale, Señor, perdóname de mis ofensas y yo me someto a tu palabra para ir adelante. Yo me someto, Señor. Por favor, deje que entre el niño, entonces hacemos esa oración. Vamos a hacer esta oración antes de terminar el video. Oren conmigo. Padre Celestial, perdóname de mis pecados y mis ofensas. Yo camino en libertad. Y yo necesito que tú seas mi alimento y que tú seas mi redención. Yo voy a recordarme de tu sacrificio hasta que tú regreses. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra que Jesús, la noche que fue traicionado, levantó el pan. ¿Y cómo él hizo con el pan? Dice, este es mi cuerpo, mire, que va a ser partido por ti. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que estaba aquí adentro ahora sale. Y todo lo que tú tienes contamina el cuerpo de Él. Por eso Él cargó tus pecados. Pero Él derramó de su sangre para afuera. Entonces Él quiere que nos recordemos que Él puso su cuerpo perfecto que no tenía pecado y se abrió y se dejó molir y lo rompieron en pedazos para que tú puedas poner un pedacito en ti. Hoy día, con esa copita que tienen delante de ustedes, hay una representación de lo que es el cuerpo de Cristo. Una representación, pero es serio, porque Él mandó que se haga esto hasta que Él regrese. Amén. Déjenme saber cuando todo el mundo la tiene, ábranlo con cuidado para poner el pan en tu mano. Oh, you got that.
Thank you. Qué bueno ser bendecido. Todo el mundo tiene su pedacito. Quizá parece insignificante, pero es porque tenemos que entender que solamente hasta que un poquitín de Jesús es suficiente para vivir por eternidad. Todo el mundo tiene el pan, aguántenlo. También dice que te sirve de sanidad, te sirve para arreglar las cosas en tu vida. Amén. Gracias, Señor, por este día y por esta memoria que tú nos das y que practicamos para el mundo también. En el nombre de Jesús lo comemos por fe. Amén. De la misma manera, en la noche que él fue traicionado, él levantó la copa y dijo: esta es mi sangre. A los niños le estamos dando uva porque ellos todavía no han pasado por la fermentación, pero tienen que aprender lo que es, mira, masticar y saber lo que le hicimos a Jesús. Y él dice que esto representa su sangre. Y a todo el mundo aquí: yo tiro esto sobre ti, te voy a manchar. Y eso es bueno, porque cuando Él te marca, tú eres marcado por la eternidad. Amén. Tomemos del vino. Ella podía tomar. Ok, ahora vamos nosotros a hacer una adoración. Gracias a todos ustedes que se han conectado con nosotros hoy día, y ustedes que están aquí. Vamos a hacerle al Señor un holocausto por unos minutos y después salimos completamente listos para vivir un día de victoria y una vida de fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden pasar las copitas, los que quieran venir aquí a adorar, vengan y vamos a sacrificar de nuestra vida todo lo mejor que tenemos. Se lo damos al Señor como hizo Abraham. Amén. Como hizo mejor